neix un nou món. Places, carrers, mira com s'inunden de gent. Bueno, Mónica, escuchamos muchas veces decir desde aquí esto de en España no se está entendiendo lo que está pasando, en España no están comprendiendo lo importante de lo que se está viviendo en Cataluña. ¿Qué es lo que no estamos comprendiendo? ¿Qué nos falta por saber? Ahora yo creo que sí que se empieza ¿Ahora a más? entender. Ahora yo creo que sí, que se está empezando a entender. ¿Pero qué está pasando? ¿Qué creéis que no se está entendiendo fuera? Yo creo que se ha llegado tarde, es decir, que en el 2003 empezó un proceso cuando aquí se empezó a hablar de un nuevo estatuto. De algún modo, Cataluña desde el Parlamento le está diciendo a España, vamos a cambiar la manera como nos relacionamos. Esto es en el 2003, estamos en el 2015. Pero aquello también se comentaba mucho fuera. No. Mucho el estatut, Zapatero, sí, se hablaba Pero mucho no al de mismo, aquello. no, se empezó a hablar cuando ya estaba aprobado el estatut, pero las discusiones sobre cuáles eran las aspiraciones de Cataluña en ese estatut se debatieron realmente cuando el Tribunal Constitucional emitió la sentencia. Entonces se vio la gravedad del tema, pero ya llevábamos muchos años. Estaban pasando cosas desde el 2003 y, por lo tanto, llevamos un tiempo de intensidad informativa ahora en el que España se está dando cuenta de que aquí están pasando cosas, ¿no? ¿Qué está pasando? Aquí lo que ocurre es que hay una parte importante de la sociedad que tradicionalmente no era independentista ni pensaba que se debería reconducir la situación al nivel que se está pensando y que ahora creen que hay que dar un paso más allá para que Cataluña y España vivan de lado, pero tengan una convivencia que sea satisfactoria para las dos partes. La duda es cuánta gente, esa gente que sí que está queriendo dar ese paso. Y esa es la discusión que hay ahora mismo. No, ¿Cómo discusión no, contabilizarlo? eso lo vamos a saber el 27 de septiembre. Bueno, depende, porque hay quien dice por votos, por escaños, es difícil saberlo. No nos han dejado hacerlo solo por votos, pero también se habla de elecciones plebiscitarias. ¿Cuánto tiene que ser esa mayoría para que alguien que esté a favor del proceso se sienta también a gusto dentro del proceso o para iniciar algo diferente a partir del 28? A ver, ¿Cómo hacer que eso no afecte a la convivencia? Lo ideal, no, la convivencia no se está afectando. Digo a futuro, a futuro. ¿Cuánto tiene que ser esa mayoría para que realmente...? Pero si no lo votas, esa convivencia es la misma. Es decir, si tú al ciudadano no le das la oportunidad de decir lo que piensa en una situación como la que tenemos, la convivencia de una parte de la sociedad que quiere expresarlo y no puede es la misma. Es la misma dificultad. Es decir, el argumento de que la convivencia va a romperse... No, yo no he ido a tan eso, que, pero la convivencia no es una palabra frentista. La convivencia de gente que quiere una cosa y que gente que quiere otra. Que viene a Cataluña, y tú vienes a menudo afortunadamente, sabe que en Cataluña no hay ningún problema de convivencia, porque os movéis por las calles, habláis con la gente, por supuesto. y la gente habla de política, y habla de fútbol, y hay uno que será el Madrid y otro que será el Barça, y se discutirán en un bar, y desde luego tendrán problemas. Y hay gente que es independentista y hay gente que no lo es. Pero si se hubieran hecho las cosas como se pedía desde Cataluña, y la mayoría del Parlamento catalán lo fue a defender y a pedir a las Cortes españolas, se hubiera hecho un referéndum como en Escocia y sabríamos cuántos ¿Y votos... no lo podemos saber el día 27 con los votos que tengan los partidos que han pedido abiertamente que se inicie un proceso para la independencia? No es el escenario óptimo. No porque lo es, son unas pero es una elecciones, manera. son unas elecciones al Parlamento de Cataluña, al proyecto de país que quiere defender a las personas que se van a sentar en esos escaños defendiendo programas, espero que se hable de programas, de cómo se quiere organizar este país a partir de entonces. Habrá que ver las candidaturas que están a favor de la independencia, qué opciones proponen en los programas electorales, que de eso vamos a hablar, y las que creen que nos tenemos que quedar en España y en qué condiciones, y los que creen que vamos a hacer una reforma constitucional y en qué condiciones. Pero eso no es un referéndum por la independencia. Eso son unas elecciones donde se mezclan un montón de cuestiones. Por lo tanto, los votos se van a contar de un modo que no es el óptimo que lo que quería el Parlamento de Cataluña. Te preguntaba por la convivencia. A veces también hay la sensación fuera de Cataluña que aquí se utilizan términos, algunos, no todos, de, ¿cómo te diría?, de trazo grueso. España, Madrid, en España se dice, tampoco en España ni en Madrid todo el mundo piensa lo mismo, ni todo el mundo Rajoy, ni todo el mundo es el Partido Socialista. ¿Falta también ese matiz desde aquí hacia afuera? Y desde afuera hacia aquí, es decir, gente que utiliza... ya me lo has dicho, sí, ya me lo has dicho. De gente que utiliza las palabras de modo soez y de modo exagerado, y de gente que, sobre todo en las campañas electorales, y esto lo vamos a... La palabra Cataluña está llena de corruptos y España está llena de corruptos, la política es un desastre y todos los políticos... Esto cada día en una campaña electoral lo vas a tener. Hay partidos políticos que van a generar el debate alrededor de un concepto
ilegalidad y de otro concepto que es corrupción, y lo vamos a vivir, porque las campañas electorales son reduccionistas y muchas veces los candidatos, en vez de hablar de propuestas de país y de propuestas sociales, hablan del contrincante, la persona. Y unas elecciones al Parlamento de Cataluña son proyectos de país y programas, no son personas. Y el otro y yo, el otro y yo. Y eso es lo que ocurre en una campaña electoral. Muchas veces a los periodistas se nos pide también ese intentar evitar el trazo grueso y el matiz. Hemos hablado, o se ha escuchado mucho Sí, estos pero al final días... siempre les preguntamos, ¿usted qué tal No, se pero lleva hagamos con... autocrítica. ¿Usted qué tal se lleva con pero Durán y hagamos- Lleida? hagamos autocrítica. Bueno, porque no somos perfectos. Pues Pero porque si tenemos que hablamos dar un de la titular, profesión, Ana. esta semana, por ejemplo, se está hablando mucho de si se avisó o no a algunos medios, de cómo están tratando algunos medios de España el tema de Cataluña. ¿Y los medios aquí? ¿Se puede hacer autocrítica en Cataluña? Los periodistas que vivís aquí, ¿habéis hecho algo mal? No hablo solo del tema de la independencia, con el tema de la corrupción también se dice, todo el mundo lo sabía, fue un medio español El Mundo el que sacó lo de Pujol. ¿Se hace autocrítica? ¿No hace falta? ¿Que sacó ¿Tú cómo lo lo de vives? Pujol? Sí, sí, luego tuvo que hacer un reconocimiento el propio Pujol. Se han cometido otros errores, pero ese caso en concreto saltó porque lo destapó un Sí, medio de allí. Sí, y ese y otros. Y nos pasa muy a menudo que las informaciones judiciales que afectan a Cataluña salen en determinados medios y que aquí cuesta mucho que te lleguen esas informaciones. Es decir, que, ¿qué pasa? Seguramente que no dedicamos suficientes medios de investigación en los medios catalanes a eso, quizá. Que hay filtraciones más fácilmente a medios en España y a determinados medios, quizá también. Es decir, que esto, ¿por qué se publica una carta en un periódico y no en otro? Podríamos entrar Sí, en pero voy ese. al tema de la corrupción, el peso que puede tener una campaña, si debe tenerlo o no, si aquí tiene que ser un elemento a tener en cuenta. Desde luego, Hombre, claro que lo tiene. Lo tiene. Lo tiene. En y el lo caso de estamos... los medios. Bueno, mira, el otro día salió toda la cuestión de cómo estaban actuando la Guardia Civil en la seu de Convergència Democràtica, en la seu de la CATDEM, etcétera, y a nosotros, evidentemente, teníamos nuestra unidad móvil allí conectando permanentemente, informando, y en la tertulia estaban los directores de todos los periódicos, entre los cuales todos los que ya lo sabían antes de llegar. Es decir, que nos sorprendió en medio de las 8 de la mañana y allí estaban ellos. O sea, que nosotros informamos de todo lo que ocurre aquí. Y si, Desde hablamos, luego que sí. y si hablamos de los medios públicos, que también se ha criticado mucho el papel de los medios públicos, lo han dicho el resto de medios, pero un diario, voy a decir poco sospechoso, como The Guardian, ha hablado de propaganda y ha sido también muy duro con cómo se está analizando el fenómeno del proceso desde los medios públicos. ¿Tú cómo lo ves desde Mira, dentro? yo estos días estoy dedicando muchas entrevistas del Matí de Cataluña Radio, del programa de la radio, a hablar con economistas, precisamente, y largo y tendido, con Josep Borrell, con Garicano, con Xavi Salamartín, con Miquel Puig, para que todos expliquen las consecuencias económicas de un escenario. Sí, pero la oposición dice que va más de un lado que de otro, que está más representada la parte que defiende la independencia que la parte que no la defiende. La suerte de los medios públicos, ¿sabes cuál es? Que a nosotros sí nos controlan. Nos controla el CAC, nos controla el Parlamento, nos controlan naturalmente los mismos compañeros a través de los comités profesionales y nos cuentan cuántos de un partido, cuántos de otro. El problema con los medios privados es que nadie cuenta esa pluralidad. Bueno, y cada los medio ciudadanos, tiene sí. su línea editorial y nadie la discute. Los medios públicos, afortunadamente, tenemos mecanismos de control. Ahí no crees muy que se haya diversos. podido cometer algún error más hacia un lado que hacia el otro. Que esa crítica Seguro se hace. que si nos pusiéramos a repasar tú y yo, diríamos, ay, ves, aquí esta persona vino y aquí esta persona no acudió, seguro. Pero te aseguro que aquí vienen personas que piensan distinto en las tertulias, como entrevistados, todas las fuerzas políticas por descontado, y nosotros no llamamos solo a los que sabemos que nos van a dar un titular, porque hay gente que sabemos que no nos va a dar un titular, y vienen y les entrevistamos durante media hora en las horas de máxima audiencia por la mañana y en televisión por la noche. ¿Cómo te imaginas el 28 de septiembre? ¿El 28? Pues un El día, día en post. el que todos ganan, todos pierden. Es decir, siempre O sea, como en pasa, todas partes. como siempre. Pero lo que es evidente es que estas elecciones van a contar escaños y van a contar votos. Y todos los partidos, aunque digan lo que digan aquella noche, van a tener que reflexionar sobre lo que está pasando aquí. Y el Estado español es suficientemente responsable para saber si tiene un problema de fondo y cómo abordarlo. Y Cataluña sabe desde hace mucho tiempo que tiene un problema de fondo y está poniendo todos sus medios democráticos a través del Parlamento de Cataluña, de las diversas fuerzas políticas que concurren en el día 27, para dar opciones. Unas gustarán más, otras gustarán menos. Hay 7 opciones parlamentarias para acudir a estas elecciones y afortunadamente los ciudadanos van a escoger. Veremos qué ocurre. Veremos qué ocurre. Gracias Veremos por qué haber ocurre. estado con nosotros en La Sexta. Gracias, Ana.